Taba Networks presenta. Gritar al viento que no tengo temor. Yo solo quiero llenarme de valor. Que me regales todo tu corazón. Mi medicina curar este dolor. Gritar al viento que no tengo temor. Gritar al viento que no tengo. Y la valentía trajo de nuevo la alegría. Y la valentía me inyectó con su vitamina. Y la valentía trajo la pasión un día. Ay, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ay, ¿qué le vamos a hacer? Ay, cuánto gozo, cuánto placer. Ay, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ay, ¿qué le vamos a hacer? Ay, cuánto gozo, cuánto placer. Para mí Vendaval es solidaridad. Una vida digna y un corazón colectivo. Para mí, Vendaval es sostenimiento colectivo. Cariño, redes de afecto, amor, trabajo digno. Viento Sur es la posibilidad de construir un espacio digno de trabajo, es mis amigas, mis compañeros, el trabajo colectivo. Para mí Vendaval es apapacho. La posibilidad de soñar juntas, juntas lo que queremos, de hacerlo realidad y de tener un futuro que esté en nuestras manos, ¿no? La posibilidad de ver hacia el futuro y de que la vida continúe. Para mí, Vendaval es apoyo mutuo. Familia es promesa, es futuro. Nuestro territorio, un lugar donde podemos enraizarnos y construir. Vendaval para mí es una nueva manera de pensar en mi cuerpo, en su capacidad de... ¿Qué tal? Buenas, ¿qué viene siendo tardes de este dichoso miércoles? Y hoy estamos, digamos, de fiesta cooperativista. Digamos así porque es una fiesta, es una alegría estar hablando de un elemento que nos parece muy importante como una alternativa económica, política también y desde luego social, que es esto de hacer cooperativas. Nosotros queremos en la Orquesta Filosófica, que ya ustedes saben que está hecho, es un proyecto para hacernos sentir, pensar y actuar, y promovemos arte, ciencia y reflexión política. Y aquí vamos a manejar un poquito de todo esto. Algo es de reflexión política, lo que vamos a ver al hablar de una cooperativa. Vamos a tener arte de seguro, y hay una ciencia de la que nos van a hablar cuando se hace un pan, cuando se hace un café. No crean ustedes que es tan fácil, tiene su sentido, tiene su chiste, como digamos. Y tengo el placer, digámoslo así, el placer porque es un gusto, de tener con nosotros a Irene, Alejandra y a Martín. Irene y Alejandra son... ¿Sí, Irene? Entonces era Alejandra e Irene. Pues son representantes de este proyecto que se llama Vendaval, y Martín es el de Chapata Vive y el proyecto sigue. Así que queremos que nos digan uno de ustedes. Primero vamos con Vendaval.
que nos digan cómo hicieron su proyecto, cómo se les ocurrió, cómo dijeron, en qué momento llegó la iluminación y les dijo, vamos a hacer una cooperativa entre nosotras y nosotros. Cuéntanos, pues. Nosotras venimos de ser parte de colectivos que hacemos trabajo político y organizativo desde hace muchos años. Somos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, convocada por el Ejército Zapatista. Y en el 2011 empezamos a pensar, bueno, frente al proceso de la destrucción del país, de la guerra contra el narco y todo esto, ¿no? Como de la forma nueva de la violencia que estábamos viviendo, pues empezamos a pensar qué era lo que podíamos hacer y queríamos hacer para cambiar esa realidad que nos estaba tocando vivir. Y salimos a hacer trabajo en los territorios en los que vivíamos, a buscar a las personas que quisieran que hiciéramos algo para recuperar el tejido social, ¿no? Desde hacer proyecciones de películas en la calle, hasta hacer una posada y salchipulpos en la banqueta, o aprender a hacer huertos en las casas. Entonces, nosotras pensábamos en ese momento que era un proceso como de recuperación de los saberes, ¿no? Y sobre todo para las personas que éramos parte de estos colectivos, que éramos pues banda de la universidad. Y donde hay muchos conocimientos, pero hay una pérdida muy grande de los saberes de cómo se sostiene y cómo se reproduce la vida cotidiana. Entonces salimos a eso y estando ahí nos dimos cuenta de que había al parejo de que estábamos viviendo un proceso de pauperización de nuestra vida y nos topamos con la pauperización de la vida de los demás y nosotros íbamos diciéndole a la gente, digamos, con la que nos encontrábamos y con la que trabajábamos, que podíamos hacer cosas para cambiar las condiciones de esa situación, pero no lo estábamos haciendo. Nomás íbamos y decíamos que sí se podía hacer, ¿no? Entonces un día dijimos, no, pues como que lo tenemos que empezar a hacer ya, ¿no? Y en esas estábamos cuando el Ejército Zapatista invita a las personas a que vayan a una cosa que llamaron la Escuelita Zapatista, que fue pues la posibilidad de ir y vivir una semana en las diferentes regiones de los pueblos zapatistas, de las diferentes maneras en las que viven, poder estar allí. Y ahí nos pasó una cosa muy curiosa, que cuando las compañeras y los compañeros zapatistas que nos recibieron nos preguntaban que qué hacíamos en la ciudad, pues nosotros les decíamos, no, pues vamos con la gente y les decimos que las cosas pueden cambiar, y se nos quedaban viendo así como, qué interesante, ¿Pero ¿no? qué hacen? Pero ¿y qué hacen? Y entonces les dijimos, bueno, estamos empezando a hacer una cooperativa de pan, porque ya la habíamos empezado a pensar, incluso aprovechamos ese viaje a Chiapas para tomar un taller con un compañero, ¿no? Entonces, cuando les dijimos que estábamos empezando eso, nos dijeron, muy bien, eso sí, eso es muy importante, eso se tiene que hacer, qué bueno que lo están haciendo. Y nos pasó, digamos que en la Escuelita Zapatista estábamos repartidos por diferentes, o sea, no fuimos juntos como colectivo al mismo lugar, a cada quien le tocó ir a diferentes lugares. Y las preguntas fueron similares y la respuesta que recibimos cuando contamos, estamos haciendo una cooperativa de pan, fue esa, ¿no? Y nosotros allá pudimos ver que esa es parte de una parte fundamental de la base de la transformación social que existe en el territorio zapatista, ¿no? Entonces regresamos con la determinación de que eso se tenía, pues que lo teníamos que hacer. ¿Quieres agregarle algo? No, me parece que es justo eso, la conciencia de la necesidad de tener un sustento material
no solo para la vida individual, que ya era también otra necesidad, que estábamos perdiendo trabajos, que no teníamos sustento para nuestras vidas personales, sino como base material para los procesos organizativos, colectivos y de trabajo comunitario que estábamos haciendo, como fue esa experiencia constatable, ¿no? De cómo la autonomía está sostenida por eso. Ya quisieron, dijeron, vamos a pasar del verbo a la práctica, ¿no? Yo suelo decir que el discurso, la gente tiene la idea de un discurso es lo que yo estoy haciendo ahorita, hablar. Pero un discurso real es juntar lo que dices con lo que haces. Ese es un buen discurso, ¿no? En cine, por ejemplo, un discurso es lo que hace la cámara, lo que hace el actor y lo que hace un guión, ¿no? Aquí también nos hace falta eso, y sobre todo en términos políticos, tener un discurso, porque por aquí van las palabras y por acá van los hechos. Entonces ustedes dijeron, pues vamos a pasar el terreno de los hechos y vamos a pasar a una cooperativa. ¿Tú qué sientes como una cooperativa, Martín? Justamente ahorita que estaban comentando, me parece que el cooperativismo es una acción política, económica y social, ¿no? Que está en plena contradicción con los intereses del capitalismo, del patriarcado y de la colonialidad, porque se organiza desde abajo necesariamente y esos de abajo son los que tienen la voz, los que tienen el voto, los que tienen las manos para hacer las cosas, ¿no? Entonces es trastocar, para empezar, la empresa como la entendemos, ¿no? La empresa capitalista, por supuesto, pero también es trastocar muchas lógicas en nuestras formas de organizarnos, de vernos los unos, las unas a los otros, a las otras, ¿no? Es una cosa que implica aprender a tener la sensibilidad, que no la tenemos de facto porque no somos educados así, para escuchar y para poder construir con el otro, aunque no siempre nuestra voz sea la que... Estamos acostumbrados a que tiene que imponerse lo que nosotros digamos, o a que tenemos que ganarle al otro, ¿no? Incluso o a no decir nada. Ajá, o quedarnos callados, ¿no? Para que las cosas funcionen. Y acá pues es complicado, por supuesto, porque implica ese diálogo, ¿no? Implica esa apertura para decir, ok, acá tenemos que ceder un poco a esto, acá tenemos que ceder un poco a lo que yo digo, a lo que tú dices, ¿no? Para poder seguir juntos y seguir construyendo. Yo tengo entendido que la cooperativa es un acto de modelo democrático, para llegar al fondo del mismo, ¿no? Entonces, significa olvidar algo que se me hace a mí fundamental, el autoritarismo, quitarse el autoritarismo de encima, hacer las cosas no porque me las impusieron, sino porque las comprendo y vas a ser parte de mis valores, que así debe de ser. ¿Saben ustedes que hicimos no en este programa, en otro, una entrevista a la cooperativa Mondragón, que dicen que es la más exitosa del mundo? Y nos estaba hablando de todo este proceso porque también tuvieron que pasar de comprender y hacer comprender a la gente que tiene que aportar, decir lo mejor, que tiene que discutirse, es natural cuando nos reunimos en grupo. Lo normal es que alguien diga, se sienta la víctima como que está dando más que los demás y no está compensado. Es un tema que se va a tratar cotidianamente y a lo mejor es justo. No digo que no, igualmente sí es cierto que se está recargando algo en una persona, pero se tiene que reflexionar constantemente. ¿Ustedes tienen esa actitud? Si tienen juntas y demás donde reflexionan estas cosas. Lo dijeron así como con cierta duda, ¿eh? Sí, es que suena bonito, pero la verdad es que es bien difícil. Sí es. Y vale la pena, o sea, eso, que sea difícil no implica, al contrario, vale más la pena, ¿no? Pero sí pasa mucho eso que tú dices, ¿no? Y hay que, en ese caso, pues redistribuir o repensar, moverle, ¿no? O sea, la verdad es que estamos en constante cambio por lo mismo. ¿Tienen estatutos? ¿Vendaval tiene estatutos? Tenemos cosas escritas sobre lo que queremos que suceda dentro del proyecto, ¿no? No están redactados como estatutos ni de comportamiento ni de... Que no existimos como cooperativa, que no le digan a nadie, que nadie formal. Pero sí tenemos una redacción de lo que queremos construir, porque pensamos que justo parte fundamental es asumir que no está dado por hecho, ¿no? Que no decimos somos cooperativas, somos colectividad,
somos compas, nos llevamos bien, nos vamos a tratar bien y por decirlo va a suceder, ¿no? Como asumir que es un proceso, que no partimos de ahí, que nuestro aprendizaje relacional, organizativo y laboral no es ese. Nos permite pues más bien pensar a dónde queremos llegar, dónde estamos, qué tenemos que hacer para lograrlo. Para nosotras es fundamental estar haciendo ese trabajo un poco de limpiar los vínculos, ¿no? Sabemos que no tenemos ningún aprendizaje relacional emocional de estar diciendo lo que sentimos en nuestros vínculos, y en el trabajo productivo, en el estrés de la organización de las cosas, pues salen muchas más tensiones, muchos más desencuentros, ¿no? Y de pronto no da en la cotidianidad del proceso para estar hablándolo todo, ¿no? Para nosotras es importante saber que eso pasa, que está bien, que nos vamos a tensionar y que vamos a tener en algún momento un espacio para hablar, para limpiar, para afianzar nuestros vínculos, ¿no? Que también es importante estar todo el tiempo construyendo desde el cariño, desde el cuidado, desde irnos haciendo grupo. Es que ya hay que hacer un corte. Muy bien. Pero bueno, lo que hay que decir es que todo inicia con la voluntad, finalmente. Y creo que ustedes tienen la voluntad de que así sean las cosas. Y pues nos vamos a un cortecito, pero continuamos después. La gente no se va a ir, ¿verdad que no? Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Taba Networks, donde conectamos tus ideas. Zapata vive y la cooperativa sigue. Esperamos que siga, porque sí me quedé con dudas. ¿Sí piensan registrarla como cooperativa y todo ese tipo de cosas? Porque si no, sí se tienen problemas, si no... Tenemos si no existiendo como cooperativa de pan con diferentes nombres desde hace 7 años. Pero estamos ahora en un proceso nuevo, apostando a su sustentabilidad económica, y para eso sabemos que requerimos hacer ese procedimiento, pero poco a poco vamos a llegar ahí. Se evitan problemas, aunque se generan otros también, ¿no? Como en la hacienda y todo ese tipo de cosas. Pero sí te evitas también muchos problemas. ¿Tienes el acta constitutiva? No, bueno, gracias, etcétera. Y pues bueno, no se puede estar contra todo el tiempo, ¿no? Sin desgastarse al menos. Pero lo que estamos viendo es que tienen ahí, se ven productos que se ven bien ricos. Se ve pan, esto es de Chapata vive, con los cuales quiero decirles que yo ya fui a consumir. Y ves comer por ahí unas chapatas riquísimas, muy buen café, a buen precio, 25 pesos, espero que no lo haya subido. No, de ayer a hoy no ha subido. Pero después de hoy. Mañana sí, ya con la fama internacional. Como ya nos anunciamos, subió también, todo subió. Como ya nos vamos a hacer famosos. Para que suba.
en muy buen precio. Entonces háblanos de tus productos, Martín. Pues mira, nosotros hacemos, es una cafetería, entonces principalmente lo que nosotros vendemos pues es café, por supuesto, bebidas a base de café, alimentos y bebidas, y por el nombre, por supuesto, te imaginarás que hacemos estas deliciosas chapatas que aquí podrán observar. Esto es un chile, no se ve bien, pero es un chile. Parece un gusano. Sí, ya sé, por eso lo dije, porque si no, esta gente, ¿qué onda? ¿No? A lo mejor venden tequila de fondo. Y bueno, aquí tenemos a la chapata Vive y acá tenemos a la chapata Tolstoy. Por supuesto, los nombres de las chapatas y de las ensaladas tienen que ver con una reivindicación de, pues de, ¿cómo decir? No sé, no me gusta decirles héroes, porque eso es feo. De personajes históricos referentes, ¿no? Del Zapata de Villa, en el caso de algunas chapatas Tolstoy, Durruti, etcétera, ¿no? En las ensaladas a feministas, ¿no? A Goldman, Emma Goldman, Kollontai, Olimpia de Gauche, así se llaman las chapatas y las ensaladas porque queremos justamente dar un mensaje también político y social, ¿no? No es nada más, pues consume mi producto y te cobro, ¿no? Sino que tiene que tener un mensaje, incluso el hecho de comerlo, ¿no? También traje por acá unos panecitos que son de otra panadería, porque nosotros vendemos productos de varias cooperativas, entre ellos por supuesto las compañeras de Vendaval. Autodefensa Alimentaria es otra panadería, tenemos productos de cervecerías, el café por supuesto viene de otra cooperativa, algunos productos artesanales, ¿no? Que no necesariamente son comestibles, ¿no? Ropa, dijes, etcétera. También son productos de cooperativas porque para nosotros es muy importante fortalecer el ecosistema cooperativo, como se le llama, ¿no? Y por último, por supuesto, tenemos unos postres bien deliciosos. Esos pasteles en particular, traje ese porque es como el postre es muy estrella, bonito, es muy rico. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Bueno, a excepción de las coyotas, por supuesto, que cantan. ¿Cómo se llama el postre estrella? Pues son pasteles artesanales y los hace una una familia. Ellos no se dicen cooperativa, pero para como yo veo las cosas, pues trabajan como una cooperativa, ¿no? Que también es otra cosa que yo quería decir, ¿no? Que igual sí la parte legal es importante en un contexto como el que vivimos, sin embargo para el cooperativismo lo fundamental son los principios, ¿no? Y las ideas. Eso es. Yo digo eso para es lo... facilitarte Sí, no, claro, para facilitar la vida, por supuesto, vida, ¿no? Pero sin principios no hay cooperativismo. Una cosa es escoger el camino difícil y otra cosa es hacerse difícil el camino. Lo he dicho mucho en política, pero no me hacen caso. ¿Y qué hay que hacer para que un pastel se llame René Cervera? Ok. Pues ya voy a seguir viendo tus programas y ya te comprenderemos como referente. O héroe. Héroe. Ya me dieron un motivo de vida. Y bueno, perdón, nada más quería acabar con que Chapata Vive también es un espacio cultural, entonces tenemos actividades de cine, de música, de artes visuales, poesía, y por supuesto un espacio comunitario, ¿no? Esa es la idea también, una apropiación de la gente del espacio, y eso sí sucede mucho porque, bueno, luego ves gente que ni se conocía, que luego ya se conoce, se forman vínculos muy interesantes, ¿no? Entonces, creo que también para eso funciona el Chapata, ¿no? Y no es nada más como el producto alimenticio, que sí lo es, por supuesto, pero es mucho más que eso. En concreto, podemos decir, usted va a Chapata Vive, come algo sabroso y obtiene clases de civismo en el momento en que pregunta, ¿y quién es fulano de tal tú? ¿Quién es Tolstoy? Cuando usted lo pruebe vas a ver. Se le va a iluminar. Se va a iluminar. Usted nada más la prueba y ya sabe quién es Tolstoy. Es una magia. Es una magia, qué bueno. Y ustedes pues háblenos de su pan que se ve tan sabroso desde acá. Que también lo he consumido, que si no, que yo soy de esos que anda nomás promocionando. hablando de lo que no sabe, como quien dice. Sí, háblenos pues de su pan. Pues nosotras el pan principal que hacemos es estas bonitas barras. Son hogazas en molde como para hacer sándwiches, para acompañar la comida. Y es un pan artesanal, rústico, integral, que está hecho con masa madre. La masa madre es un fermento natural, una masa que nosotras generamos en lugar de usar levadura industrial, levadura seca para que el pan crezca. Hacemos un fermento con microorganismos que producen
una transformación mágica de la harina y el agua que hace que crezca el pan, que es pues la forma histórica originaria de cómo se da el proceso de la panificación. Y esta masa madre pues provee de probióticos, de microorganismos que alimentan nuestra flora intestinal, que además hacen que podamos digerir y dirigir a las masas al horno. Ay, Dios mío. Digerir mejor el gluten. De la transformación, al horno de la transformación social. Ahora que también la saturación de gluten en la industria alimenticia hace que un montón de banda tenga problemas para digerirla. Tenemos varios consumidores que es el único pan que pueden consumir, porque la masa madre y sus probióticos permiten un poco la digestión del gluten también. Quítenme la ignorancia, porque yo constantemente escucho eso sin gluten y no sé qué. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína, son cadenas de proteínas que se generan en la combinación, o sea, el grano digamos que lo tiene, pero en la combinación de la harina con el agua y en los procesos de fermentación, de amasado, en la magia química física que es en la ciencia del pan se generan cadenas de tensión proteínica que son por eso luego difíciles de digerir porque son elásticas. Oh, yeah. Es lo que hace que el pan sea elástico, por eso los panes sin gluten son más masaditos. Y el precio, lo que pasa es que vale la pena, ¿eh? Yo lo he comprado y lo prueba uno y dice, no, pues sí, vale la pena. Se fue medio sueldo mínimo, pero bueno, vale la pena. Pero lo malo no es el pan, lo malo es el sueldo mínimo. Que ha subido mucho, honor a quien no merece, afortunadamente el sueldo sí ha subido mucho al menos el mínimo. Yo pensé que iba a decir, al menos el mío. El mío no. El mío al contrario, va en decadencia y en decadencia. Y es que una vez fui hace 3 años que fui a Francia. Bueno, ya había vivido un rato ahí. Se toma uno un café, me acuerdo de tu cafecito. El café normal, el precio más común, es 2 euros. Puedes encontrarlo un poco más barato, un poco más caro. Pero es así como aquí encontrar el precio a 30 pesos, el café a 30 pesos, ahí serían 2 euros. En aquel entonces eran 43 pesos mexicanos. Y dices, pues sí, está más carito que en México. Pero cuando preguntas el salario de quien te sirve el cafecito, resulta que el señor que me servía, o la señora, o el muchacho, no son más muchachos, que sirven el café, ganaban 50 euros al día. O sea, se podían tomar 25 cafecitos ellos. En México en aquel entonces el salario mínimo andaba en 80 y tantos pesos. O sea, la gente que te sirve el café, si ellos se tomaran el cafecito, pues no llegaban a 3. No llegaban a 3. Vean la diferencia. Sí, y el dueño del café, ¿cuántos cafés se podía tomar sentado en su casa? No quiero ser injusto en mi cálculo, porque es una cadena de cosas que se dan. El dueño del local, el dueño de una serie de cosas que, como dicen aquí, yo creo que cuando dicen, ¿qué es lo que genera la inflación? La ambición, la avaricia. Son los principales factores inflacionarios. Ya después podemos ver técnicamente y económicamente qué genera inflación. La propina es inflacionaria, por ejemplo. Hice mal en decirlo, pero es un ejemplo. Porque si la gente ganara bien, ¿no habría necesidad de eso? Cuando aquí en México la propina es necesaria porque la gente que sirve un café normalmente gana el mínimo, que es muy bajo. Que sigue siendo muy bajo. Sigue siendo, claro, pero ya subió más del doble. Sí. Hay una banda que se llama el Centro de Análisis Multidisciplinarios de Economía, que hace análisis sobre el poder adquisitivo del salario. Es muy interesante. Mirar el salario no en términos absolutos, ¿no? No en términos de lo que cuesta o de cuántos pesos subió, sino en función de la inflación, por ejemplo, ¿no? Y es brutal, o sea, el proceso nomás no alcanza a equipararse. La medida es cuántas horas tendrías que trabajar para adquirir un bien.
Exacto. Pero aquí digamos que con 2 horas ya se compra un pan riquísimo que uno puede disfrutar. Nosotros sabemos que puede uno disfrutar nosotros tenemos conciencia de que el producto que hacemos no es básico en el sentido del precio, de lo accesible que puede ser. También tenemos conciencia de que no es el más caro. O sea, hay un mercado de panes artesanales. O sea, nosotros, digamos, formamos parte del mercado de los panes artesanales y los panes similares a los que nosotras producimos rondan los 100 pesos, ¿no? Entonces, el pan de la empresa esta del osito sangrón, anda más o menos como en 50 pesos, ¿no? La hogaza. Y estas hogazas cuestan 50, 60. ¿No? Y el costo de hacer un pan así es mucho más alto. Claro, porque estamos trabajando nosotros en una escala que pero ni de chiste es industrial, o sea, lejos. Por más que tengamos estemos muy contentas de que ¡ay, ya tenemos un horno más grande! O sea, no hay comparación, ¿no? Con los procesos industriales. Y el sabor lo vale. Y la calidad, y la diferencia es esa, que si tú te compras un pan de caja industrial, te tienes que zampar 5 rebanadas y apenas. Pero este es un pan que con 2 rebanadas tienes, porque es alimento, ¿no? Entonces es una diferencia. Satisface, y es nuestro pan base también por eso, ¿no? Porque nosotras hemos decidido sí hacer cosas ricas y golosinas, digamos, porque también nos merecemos el placer de comer esas cosas, pero también hemos decidido hacer alimento, no solo la golosidad, pues, ¿no? Y es un derecho. Es un derecho. Yo no digo que humano, porque dicen que los humanos solamente son derechos frente al Estado. No, es un derecho social, normal y demás, es comerte lo sabroso en la vida, ¿no? ¿A qué aspiramos en la vida? Dicen que hay culturas que trabajan para comer y hay culturas que comen para trabajar. Esta cultura de la comida rápida, siéntate, cómete y vete a trabajar, pues comer que no me gusta. Lo mejor es que digas, si trabajé me merezco un buen pan, ¿no? Y cuéntanos, porque además me llama la atención la variedad de especies que tienen de pan. Cuéntanos cuántas tienen, cómo hacen. Tenemos, no me lo sé. Pero... ¿Los sabores? Ajá. Tenemos el natural, que es solo tiene salecita. Y tenemos de ajo con orégano, de semillas, de hierbas finas, de mezcla de hierbas que es de chimichurri. Tenemos uno que le llamamos afortunado, que tiene pimiento, aceituna negra, romero, aceite de oliva y queso parmesano. Tenemos uno de jitomate deshidratado con aceitunas negras, que es mi favorito. Uno mágico que tiene piloncillo, dátil, canela, cardamomo, clavo y jengibre, que también es uno de los favoritos. De arándano nuez con miel, de chocolate miel con naranja. Y creo que y de centeno con hinojo tenemos ahora la novedad. Mira qué buena variedad. Y tenemos una maestra panadera que le encanta estar experimentando, entonces cada tanto nuevos sabores. Pues qué bien. Pues le hemos dado poco tiempo a Vendaval, pero se lo vamos a recuperar. Perdón, a Chapata. Pero lo vamos a recuperar ahorita en el tercer tiempo porque nos vamos a un corte. Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL, cumplimos 35 años. 35 años trabajando y creciendo con México. Y como mexicanos, los hacemos partícipes de esta gran celebración por nuestra trayectoria, agradeciendo la confianza de nuestros clientes y proveedores, pero sobre todo la preferencia de México. Muchas gracias. En Sociedad Cooperativa... Estábamos diciendo que había que recuperar en este sentido de la equidad social un poco el espacio para que nos hables de tus productos, Martín. Yo probé una chapata muy sabrosa. Creo que era Durruti. Durruti, sí. Pues hay una variedad ahí culinaria que
que configuró una compañera de inicio, que bueno, no es cualquier chapata, por decirlo así, ¿no? O sea, la chapata pues está hecha con ingredientes sanos para empezar, procurando que sea de cooperativas, no necesariamente es absoluto, por supuesto, que pues el mercado es tremendo, cabrón. Pero, ¿cómo decir? No me gusta tampoco esa palabra, tengo un problema con las palabras. Pero bueno, digamos que es gourmet, ¿no? O sea, es gourmet porque tiene sus hierbas finas, tiene su ajonjolí, hay otras que tienen semilla de girasol, hay otras que tienen chía. Es de exquisitez. Es exquisitez. Semillas, aceite de oliva, por dentro, ¿no? Etcétera. La chapata vive, por ejemplo, bueno, también un poco la idea es rescatar esa identidad, ¿no? Chapata vive es de carne con frijoles, ¿no? Un poco pensando en Zapata. No sé por qué, pero se me ocurre que así sería carne y frijoles. Durruti, por ejemplo, es jamón serrano, ¿no? Por supuesto, porque era un anarquista español. Tolstoy, pues porque era vegetariano, por supuesto, es una chapata vegetariana. Ahora entiendo. Por eso se llama por eso así. siempre se llama Tolstoy. Así es, sí tiene esa lógica o ese bagaje, ¿no? Como que intentamos que no fueran forzados los nombres, porque tampoco es como, esa yo le quiero poner como yo quiera, sino que represente algo, ¿no? O sea, pero ¿por qué ese es Goldman? Bueno, pues porque nos imaginamos que donde estaba Emma Goldman, pues se comía más o menos ese tipo de alimentos, ¿no? O sea que va a estar complejo lo tuyo, René. Sí, no. Tengo que conocerte mejor, por supuesto. Te voy a decir un adelanto de todo. Va a ser una cubana, entonces. Yo tiré el micrófono. Y el café, por ejemplo, es de la cooperativa Mayavinik, ¿no? De las abejas de Acteal. También ahí hay un tema sobre el cómo se prepara, ¿no? Nosotros hemos tenido varios cursos y etcétera, porque preparar un café, como bien lo decías al principio, tampoco es tan fácil como parece, ¿no? O sea, sí hay una máquina que lo hace prácticamente todo, pero si no haces como ciertas cuestiones como la cantidad, la presión, el momento, el tiempo que dejas el café, incluso si pones primero el café o el agua, o sea, cosas así modifican el sabor. Y eso es importante para tener un buen café. Nosotros, por ejemplo, hemos tomado cursos con los compañeros de la cooperativa Cafeína, ¿no? Que son compañeros que siendo cooperativas son también muy especializados en la producción de café. Ellos están allá por universidad, ¿no? Y la verdad es que son unos genios, ¿no? Unos maestros. Ellos incluso compiten a nivel nacional e internacional. Entonces, todos esos saberes y conocimientos que están, digamos, en el bagaje de las organizaciones, de los colectivos, de las cooperativas, también se procuran compartir, ¿no? De una u otra forma. Y eso también es relevante, ¿no? No nada más es como un mercado de, yo comercio esto y tú comercias esto, vamos a apoyarnos. Sino de involucrarse un poco más también a veces, ¿no? Con los productos, con las personas, por supuesto, ¿no? Es decir, generar esos vínculos que van generando otra red, ¿no? Otra lógica, no solo económica, y por eso también es políticamente relevante, ¿no? Lo que sucede con las cooperativas. Creo que en los últimos años han crecido bastante. ¿Y los eventos culturales en qué consisten? Nosotros abrimos el espacio principalmente para artistas independientes, músicos que por supuesto no es tan fácil, ¿no? Ser músico en la Ciudad de México. Hay muchos músicos y hay muchos espacios donde tienes que casi vender boletos para poder tocar o cosas así, donde el trabajo del músico, hablo de la música porque yo soy músico, pero pasa en todas las artes, ¿no? Es muy mal remunerado, es muy mal considerado. Si no está dentro del mainstream, es como, ¿qué valor tiene, no? Tu música frente a, casi que más bien te piden que toques, no, tócate las que ya son conocidas, ¿no? En lugar de fomentar esta creación artística, ¿no? Entonces nosotros, por ese lado, buscamos fomentar esa creación de los artistas visuales, de los artistas en sentido de la poesía, de la música, de la literatura, del teatro. Incluso hemos llegado a tener obras de teatro. Claro, el espacio no es un teatro, por supuesto, pero hay formatos que se adaptan, ¿no? Entonces buscamos generar eso, y antes de la pandemia nosotros teníamos de 4 a 5 actividades por semana, que son bastantes, la verdad. Habíamos logrado ese estándar y pues la idea sería volver a estar en esa dinámica, ¿no? Presentación de libros, me acuerdo que vi que... Sí, hemos presentado varios libros, varios libros.
Muchos de ellos tienen que ver también con luchas del pasado o luchas del presente, ¿no? Luchas sociales. Pues antes de que nos coma otra vez el tiempo, que ya saben, el tiempo es el enemigo de la comunicación. Pues denos sus redes sociales, la dirección, cuéntanos dónde está ubicado, dónde pueden ir a comprar su pan. Ahora nuestro local está en la San Rafael, la colonia San Rafael, es la calle de Guillermo Prieto, número 46, casi esquina con Ignacio Manuel Altamirano, estamos a unas cuadras del metro San Cosme. Y tenemos Facebook, se llama Vendaval, Cooperativa Panadera y algo más. Tenemos Instagram, que se llama igual. Vendaval Cooperativa. Y tenemos pues el correo, vendaval.panadería@gmail.com, igual nos pueden contactar por allí. Y tenemos una red de consumo, que es parte del sustento fundamental del proyecto. Entonces, a través de la red de consumo es posible recibir un pan solamente en la comodidad del hogar, con un precio de entrega mínimo fijado por cada quien. Entonces, como ahora la pandemia ha puesto este tema de las entregas a domicilio pues sobre la mesa, hemos armado esta red que nos permite organizar por zonas las entregas, entonces hace que se pueda sostener el gasto, digamos, de la gasolina, que no sea tan alto. Entonces, bueno, les invitamos a que se sumen a las redes de consumo de Vendaval, y en general a las redes de consumo. Son otras formas de trabajo cooperativo que han permitido que las cooperativas productivas crezcamos y nos mantengamos, ¿no? Hay una lógica creciente de generar una corresponsabilidad en la existencia de nuevas maneras de producir, de alimentarnos, de relacionarnos. Entonces, bueno, pues eso, esa invitación. Y vayan al Chapata, es un lugar maravilloso. Cafecito con coyotas. Echarle publicidad al otro. ¿Qué teléfono tienen para que la gente les pueda 5511 54 26 67. Repítelo. 5511 54 26 67. Tenemos WhatsApp, nos pueden escribir, nos pueden llamar. ¿Y ustedes también tienen este servicio de entrega a domicilio? También tenemos entrega a domicilio en un área, digamos, cercana, bueno, más o menos, de la Obrera a la Portales y de la Roma a la del Valle. Es un cuadro pues, bastante amplio, diría yo, de entrega a domicilio. Se pueden comunicar con nosotros mediante Facebook, Chapata Vive Café, Instagram, Twitter incluso, aunque eso no sirve para pedir. Y nuestros teléfonos son 55 52 35 91 66, y para pedidos por WhatsApp 55 12 54 12 54. Bueno, se los voy a poner. Ya nuestra generación, eso de aprendernos números. Pues mejor les doy el mío, son 55 39 00 48 60. Por ahí pueden pedir por WhatsApp. También pueden pedir su pan para recoger en el Chapata Vive. Pueden hacer su pedido por Vendaval y ahí lo pasan a recoger y se toman un café. ¿Cómo se llama el alemán ese que se hace que se te olvide todo? Sí, ya la edad. Te tiras al suelo para que te levantes. No, hombre, está súper joven. Entonces, la dirección, ¿no? Está en la avenida Diagonal San Antonio, número 1410, local B, en Truxmal y Yacatas, a media cuadra del Metro Etiopía. Sí, está muy cerquita. Súper bien ubicado. Está muy bien ubicado. El de ustedes, pues, como a 4 bloques del Metro de San Antonio. Como 4 cuadras. 4, sí. Sí, está cerca. Y huele sabroso ahí, te acercas y huele sabroso. Sí. También para ustedes, el café está muy sabroso. Y bueno, nosotros estamos ahora también distribuyendo productos de otros proyectos productivos y cooperativas. Entonces, pues igual habrá cosas que... Ahí en el local estaremos haciendo pizzas, chapatas
o sándwiches quizá con nuestro pan porque nosotras no hacemos chapatas. Pues sí, tienen a la ¿Todavía? hija de una italiana, ¿cómo no van a hacer pizzas? Exacto. Y es una super Tenemos que hacer un corte, no es que queramos, tenemos que Muy hacer bien. un corte. Que ya vieron por ahí que hay publicidad de la Pascual, porque amablemente la Pascual nos dio unos aguas y refrescos que se nos acabaron, pero para la próxima sí. Yo le pido a la Pascual que produzca vinos y vodka para que esto sea más amable y le coopere, pero no me hacen caso. Yo soy así como alguien desubicado en este mundo. Y nos vamos para el cuarto bloque, que este sí está dedicado a la Orquesta Filosófica. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Muchas Pero gracias. no se tienen por qué ir, No. pueden quedarse a aplaudir. Por Sí. citar un ejemplo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Taba Networks, donde conectamos tus ideas. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Taba Networks, donde conectamos tus ideas. Personajes de sórdidos paisajes, considerados socialmente libertinos, porque rondan en sus ojos horizontes y en el alma portan peregrinos que deambulan por las noches como espectros y se juegan envolados el destino, caminando laberintos de concreto, dando al barrio un sabor así distinto, porque vuelan en palabras fantasiosas
y lanzan la razón a lo infinito, porque mandan a su alcoba lo prohibido. Personajes de aceras y vampiros, personajes de esquinas y de aceras que conocen la corbata en el vecino, reconocen en el alba su frontera y la amistad lo guardan entre lo divino, que gobiernan por las noches las tabernas y lo hacen mejor que los ministros, porque es sangre lo que corre entre sus venas y en el rostro llevan lo vivido, porque vuelan en palabras fantasiosas y lanzan la razón a lo infinito, porque mandan a su alcoba lo prohibido. Personajes de aceras y vampiros. Pues bien, se ve como que presioné. No se vayan, no se vayan. Luego aquellos malvados del operador no me aplauden y se siente feo. Digo, luego, dije luego. No se vayan, no se vayan. Como decía uno en las presentaciones, público distinguido, porque son 2 o 3, aquí se distinguen todos. Perfectamente distinguido. Como que decía, me acuerdo, era un actor que decía, que llegaba y decía, estimado público, y el público decía, puedes llamarme Pepe, no hay problema. Pues bueno, llegó el momento de hablar de algo que es una sociedad civil, no es cooperativa, pero es la Orquesta Filosófica, donde tenemos el libro que ustedes están viendo aquí al frente, que es el de Sentimiento que nos une, cuyo autor es el mismo que cantó hace un ratito, y que es la historia, fíjense ustedes, es la historia de un alma que para entrar al cielo tiene la misión de evitar una relación de pareja. ¿Por qué? No se los voy a decir porque está en el libro, pero está contada de una forma muy simpática, está contada con mucho sentido del humor, y así como los de Chapata Vive, cuando comes alimentan el conocimiento, el libro cuando lo vas leyendo vas alimentando el conocimiento, porque tiene fragmentos de poesías de García Lorca, tiene fragmentos de poesía de Benedetti, por ahí así, y creo que hay quienes me han dicho que hace poco un amigo al que se lo di me dijo, yo lo quiero para ver de qué se trata y ya no pude cerrarlo hasta que lo terminé. Creo que sí tiene dinámica, espero que lo está en www.forolaorquestafilosófica.com, que es nuestro libro, nuestra tiendita virtual, ya todo es virtual en esta vida. Entonces hicimos este libro. Y si no, me traje la portada de un libro que ahí también estamos promoviendo, que es La vida de Olof Palme, un personaje al cual apreciamos pero realmente mucho. Olof Palme, yo diría que fue el principal opositor al neoliberalismo, no tanto por su discurso, sino porque era el presidente, el primer ministro del país que tenía el mejor nivel de vida del mundo practicando las políticas de bienestar social. Entonces eso pesó tanto que lo mataron. Lo mataron cuando iba al cine, saliendo del cine, se acercó una persona y le tiró un balazo. Quiero decir que él se dirigía saliendo del cine a las 11 de la noche al metro. El primer ministro se dirigía al metro, sin guardia alguna. Y en un homenaje, ya cumplen 35 años de muerto, le hicimos el libro que se llama En memoria de Olof Palme, que lo pueden encontrar también en www.laorquestafilosófica.com, y van a ver que fue un tipo realmente solidario en todo. No hay continente que no le deba algo a Olof Palme. Fue un hombre que siempre apoyó la descolonización en África, en cuanto tuvo oportunidad pidió la libertad de Nelson Mandela, fue la embajada junto a la de México que se abrió para que se pudieran salvar los disidentes en el golpe de Estado de Pinochet, fue una persona que apoyó
a los sandinistas, aunque después fue crítico de ellos porque se habían desviado, decía. Fue en Europa, por ahí podrán ver la imagen de Olof Palme, siempre descuidado en su vestimenta como somos nosotros los idealistas, creo, solicitando un apoyo, el primer ministro con su carro aquí no de cerveza, para pedir un apoyo, dinero, para apoyar a los españoles. Y desde luego que no fue mucho lo que juntó, pero lo que juntó dio lugar a que toda la prensa del mundo estuviera pendiente de que Franco acababa de fusilar, iba a decir asesinar, pero es lo mismo, a cinco jóvenes del pueblo vasco, y que eso generara una reacción internacional gracias a que él se prestó a sí mismo a salir a pedir apoyo al pueblo sueco para eso, para que en todos lados del mundo supieran la actitud de Franco. Fue un hombre que apoyó la democracia en Grecia, curioso, el país que dicen que inventó la democracia no la tenía, ahora que estamos hablando de incongruencias en el mundo, y fue también alguien que tuvo un papel importante con la llamada Revolución de los Claveles en Portugal, porque una vez que los militares dieron el golpe de Estado, bueno, sí, fue un golpe de Estado contra alguien que había dado un golpe de Estado, efectivamente, que hicieron la llamada Revolución de los Claveles, pues los militares después ya pensaron si convocaban elecciones o no, porque decían que no tenían papel. Entonces él gestionó el préstamo para que tuvieran papel para las boletas electorales y no tuvieran el pretexto para no hacer las elecciones. También los militares mezclaron su temor de que todo se fuera a los extremos y que se volviera violento el proceso, y entonces él fue el que fue capaz de reunir al gobierno de Estados Unidos con Fidel. Pocas gentes han hecho eso en la vida, y con el gobierno de Rusia, que había un compromiso de respetar la voluntad del pueblo portugués. Y bueno, ganaron los socialistas en Portugal. Ese es Olof Palme, y lo tenemos, lamento no traje el libro, pero lo tenemos en www.forolorquestafilosófica.com, en donde quiero decir que, bueno, por ahí hemos metido de vendaval ya algunos anuncios en nuestra página, para que vean que hay una simpatía neta, nata y nítida con ustedes, también con Chapata, y bueno, no sé si aprovechamos, nos da un poco de tiempo de hablar de un capítulo de nuestro libro. Podemos hablar simplemente del inicio, cómo inicia. Dice: en medio de tantos anuncios que patrocinan la luz de la noche, ordenando subliminalmente qué consumir, en el marco de un intermitente sonido de ambulancias que conducen a heridos a los centros de salud o acompañan el tintineo constante de un carro de bomberos, mientras hay un ágil movimiento de multitudes que suben y bajan aparentemente sin sentido, cuando se percibe el tránsito de vehículos de todo tipo que transportan material para excavar, así como un equipo necesario para inducir a buscar entre los escombros, conduciéndose entre la instalación de diversos centros de acopio, al momento en que se hacen filas para comprar víveres, un cuerpo avanza meditabundo, cojeando libremente. El reloj que da las noticias en los espectaculares afirma que son las 20 horas con 11 minutos. El informe del tiempo aclara que estamos a 10 grados centígrados e insiste en que el sismo del mediodía fue de 7 grados en escala de Richter, confirmando que las autoridades están verificando los daños, que en muchas zonas son contundentes. A mí todo esto me tiene sin cuidado. No tengo frío ni calor, y el sacudimiento que causó el sismo solo cambió el orden de mis recuerdos. Pero cuando la temperatura es baja, Jordi Castellibáñez lo expresa cojeando ligeramente a causa de una molestia que le recuerda constantemente que no hace mucho tuvo un accidente. Así va haciendo presencia por la avenida de Ejército Nacional con su paso tibiamente desbalanceado, sus lentes de baja graduación, su cabello oscuro ondulado en la que se asoma una que otra cana y que podría considerarse un poco largo para el gusto de la gente conservadora, su barba bien cuidada y su rostro tan pálido como melancólico. Esta es la entrada de un tipo que va a una cita, y todos tienen un misterio esa cita. ¿Qué va a pasar en esa cita? Sí, pero en cuanto ven a los personajes o se describen los personajes, se percibe que nada tienen que ver uno con el otro, y más extraño porque hay esa relación.
Pero ya nos dicen, ya vámonos, René, ya vámonos, si no vas a tener que pagar tiempo extra a los trabajadores. Que se organicen en cooperativas. Y nos tenemos que retirar, dándole las gracias a Vendaval, dándole las gracias a Chapata Viva por estar por estar con nosotros, y deseando que eso sea como cuando uno va a una buena cena. Estuvo bien rico el primer plato, insinuando que hay que servir el segundo, ¿no? Sí. O sea, es para que ustedes regresen. Ojalá tengan las razones y motivos para regresar y estar con nosotros en otros programas. Muchas gracias. Esta fue la Orquesta Filosófica, y el próximo miércoles vamos a estar con con una sindicalista hablando del sentido del sindicalismo en el marco de una democracia. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Taba Networks presentó